Relatos mágicos para elevar la conciencia. Historias para escuchar con la luz apagada. Hoy presentamos La leyenda de Yapuca. El 4 de julio de 1914, en una de sus múltiples exploraciones en Latinoamérica, el canadiense antropólogo y escritor Frederick Kirk vivió una de sus más fantásticas aventuras. Frederick, que a los pocos años se le dio por desaparecido, tenía en el momento de la exploración 45 años. Fue cuando incursionó con un equipo de hombres en las profundidades del Parque Nacional de Canaima, en Venezuela, mucho antes de que éste fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Frederick vivió obsesionado la mayor parte de su vida con la llamada leyenda de Yapuca, la cual era defendida por el pueblo indígena Yabarana, en la que se hablaba de una entrada al otro mundo. El antropólogo fue desprestigiado, criticado y discriminado por la comunidad científica cuando, al volver solo de la expedición que hizo en el Parque Nacional Canaima, declaró haber encontrado esta entrada. Cuando le preguntaron qué había pasado con su equipo de 4 hombres, él solo respondía que ellos habían elegido quedarse del otro lado. A los pocos años, Frederick desapareció, dejando atrás pocos familiares lejanos y una nota que decía: «He conocido 2 mundos, por eso me voy de este». Se rumorea que lo vieron por última vez adentrándose nuevamente en la selva venezolana. La leyenda hablaba de la línea que dividía esta realidad que conocemos con la que hay después de la muerte. Aseguraba la posibilidad de poder cruzar ese umbral sin la necesidad de morir físicamente. El escrito, que le costó la mediana reputación que tenía a Frederick, contaba lo que había sucedido en esa exploración y con su equipo. Luego de 15 días de exploración en la densidad de la selva, los mapas y las brújulas habían dejado de ser útiles. Se hallaban perdidos y no lograban encontrar el origen de la leyenda, como tampoco el regreso a la civilización. El antropólogo, en su pasión, nunca había perdido la fe, aunque sí su equipo había perdido la fe en él. Pero en esa mañana, Frederick fue el primero en abrir los ojos para ver a una niña de unos 10 años de belleza absoluta, con un vestido de color tiza, simple y armónico, de rasgos nativos, pero con mezclas étnicas, cabello rojizo y ojos almendrados. Y esa niña le sonríe y él, dentro de su fascinación, también lo hace. La pequeña comienza a alejarse, dando a entender que lo siguiera. Frederick despierta abruptamente a los demás hombres, que dentro de su cansancio y hastío vieron también a la niña y comenzaron a seguirla sin objetar. La leyenda de Yapuca habla de perderse para ser encontrado por el guardián de la entrada, y así fue. Caminaron unos 45 minutos a paso firme, guiados por la niña hasta llegar a una fina cascada que caía de lo alto de una pared vertical de montaña vestida por la selva. Solo la palabra mágica podía definir esa imagen. La pequeña guía va por un lateral de la cascada y entra por detrás de ella. El equipo, encabezado por Frederick, la sigue. Entran en una caverna amplia con un estanque de agua blanca como la leche. La pequeña camina hacia el agua y se sumerge hasta la cintura. Observa a los forasteros que aguardan en la orilla. Ella sonríe y se sumerge del todo. Solo unos segundos pasaron para que los exploradores, no sin miedo, dejaran el equipo, mochilas, zapatos y armas, y así meterse también en ese líquido blanco como las nubes. Frederick cuenta en su escrito
como una fuerza mayor que la del impulso de sus brazos, lo sumergía y tiraba hacia las profundidades de ese estanque. Los primeros metros no divisaba más que el color blanco, hasta que empezó a notar que el agua se esclarecía hasta convertirse en cristalina y ver una luz que salía desde un punto de la profundidad, y también como la niña sin esfuerzo nadaba hacia allí. El antropólogo se preguntaba si le faltaba oxígeno, pero parecía que su apnea era resistente y sentía que podía estar bajo el agua todo el día. Al par de minutos, llegaron a esa luz que salía de una pared subterránea. Fueron succionados sorpresivamente por esa luminiscencia para caer a un frondoso jardín. Había cielo, había luz de sol. Se miraron entre ellos y sonrieron casi llegando al llanto. Lo habían encontrado. Se veían casas pintorescas y parecía todo tan familiar. La niña le señala el pequeño pueblo y ellos fueron hacia allí. No volvieron a ver a la pequeña. Se sentía mucha paz, un silencio agradable, atemporal, como cuando se siente amor, solo amor. Ya entrando en el pueblo se veía a personas de diferentes edades, etnias y vestimentas. Muchas personas, las cuales se relacionaban de manera agradable entre ellas. El equipo de exploradores se detuvo en medio de esa calle principal, observando fascinados hacia todas partes, hasta que Frederick ve acercarse a una pareja de ancianos. En un caminar seguro y rejuvenecido, le sonríen y Frederick los reconoce. Eran mis padres, narraba el antropólogo. Ellos habían muerto, mi padre hace 15 y mi madre hace 18 años. Sentía el aroma de ellos, sus voces, que hace años no escuchaba. Me contaban lo bien que estaban y que era bienvenido, que a razón de cruzar el portal no necesitaba vivir la experiencia de dejar el cuerpo y que podía salir y entrar de esa dimensión cuantas veces quisiera. Comenzaron a aparecer más personas que habían dejado el plano de los vivos, familiares, amigos, celebridades legendarias que él admiraba. Todos se acercaban a saludarlo y abrazarlo. La sensación de amor era sublime, alimentaba, sanaba y generaba paz. En ese instante, Frederick voltea para compartir el momento con su equipo y ve cómo ellos, cada uno por su parte, vivían situaciones similares. Llorosos como niños, abrazan a sus amados. Todo era perfecto. No había motivo de sufrimiento, concluyó diciendo en su escrito. Si no fuera porque volvió de esa travesía y describió ese escrito, esto sería simplemente un cuento, en la que narra sobre un antropólogo que se lanza a una aventura, se pierde 15 días y muere, y en ese proceso sueña como llega guiado por un ángel en forma de niña, hacia donde están sus seres amados. Pero este evento es de hecho una de las mayores discusiones de la antropología, que divide a los profesionales en la actualidad. La leyenda de Yapuca ha hecho que desde entonces provoca la intriga de otros científicos, inclusive empresas privadas como también el gobierno, sin resultados concretos, o por lo menos no divulgados. Uno de los factores más inquietantes y que le dan credibilidad desde entonces a la narración de Frederick es que junto a ese escrito donde narra su experiencia, había una serie de objetos históricos invaluables, con descripciones que las identifican como reliquias de diferentes partes del mundo, pero hechos de un material no reconocido. Objetos que hoy se exhiben en el Museo de Antropología del campus de la Universidad de British Columbia en Vancouver. Pero lo más curioso es que todo esto está acompañado de dibujos de objetos del futuro, como coches o teléfonos móviles, como también predicciones, profecías mundiales que se han cumplido. Los seguidores y creyentes sobre la historia de Frederick dan por hecho que la desaparición del antropólogo fue a causa de su vuelta
a ese umbral. Muy pronto nos volveremos a encontrar en una próxima entrega de Relatos Mágicos para